Esto es A Medias, con un invitado especial, Francisco Olivares, periodista. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, ¿qué tal? y ¿Cómo escritor de un están? libro Hola. genial. ¿Dónde está el libro? Aquí está, escritor de Balas de Abril, Cómprenlo si lo ven. editado por Editorial Dávar, escrito en 2006. En 2006 fue publicado en 2006. Lo que estaba pensando es que en un país democrático yo creo que sería algo que la historia o los gobernantes resaltarían, porque fue algo, yo diría que traumático. O sea, fue algo como que un antes y un después. Y fue fuerte, o sea, que casi 1 millón de personas fue que marcharon, ¿no? Se calcula Yo eso. pienso que podía estar cerca del 1.000.000 de personas que fueron hacia el centro de Caracas. Y fue algo sin precedentes en Era Venezuela. por primera vez en Venezuela una movilización de esa magnitud. En contra del presidente. Y eso no se ha vuelto a dar, en esa dimensión no se ha vuelto a dar. En contra del presidente, en contra del modelo que se estaba implantando en ese momento. O sea, es en contra de muchas cosas. Sí, porque el conflicto tiene varios orígenes, ¿no? Sí, y en un contexto, como tú dices, de conflicto. O sea, ya había un conflicto, una efervescencia. La gente ya no quería, no estaba de acuerdo con el rumbo que estaba llevando el país. Y dijo hasta aquí. Y Pero, bueno, sentían que su sistema democrático se estaba cerrando, pues como en efecto Ocurrió. yo creo que ocurrió. no le hemos dicho a la gente qué pasó. El Claro. 11 de abril hubo una marcha gigante a Miraflores. Se murieron 19 personas. Y hubo más de 100 heridos. Chávez renuncia. Y todo el mundo se fue Chávez y después Chávez vuelve. Y vuelve peor. El 13 de abril. El 13 de abril. Vuelve peor, vuelve más autoritario y dijo, ¿sabe qué? De aquí no me sacan. Entonces creo que nadie se acuerda de que ese señor Chávez, que lo veíamos todo el tiempo en la televisión, cuando uno era chiquito, ese señor, hubo tanta presión nacional que ese señor lo obligaron a renunciar y volvió. Entonces eso es lo que vamos a hablar hoy. Y también porque- hubo un golpe de Estado también. Que No. fue... Bueno, I don't think so. Yo no sé si hubo un golpe de Estado. Hay un artículo, no me acuerdo de quién, que dicen que no fue un golpe, sino un coñazo. Pero Pero bueno, ya lo podemos Yo digo que conversar. no fue un golpe, pero yo no sé qué dice usted. Bueno, sí, digamos, vamos a suponer, vamos a ubicarlo como un intento de golpe, pero no es decir, un golpe, ¿quién puede dar un golpe en un país? Los militares. Los militares. Los militares Ahí dan no los había golpes. un movimiento militar, digamos, con suficiente fuerza como para dar un golpe. Era un sector político que aprovechó la circunstancia para ponerse en Miraflores y declararse y tomar el poder, pues. Pero no era un movimiento que tenía un fuerte apoyo militar o una solidez como para hacer eso. A pesar de eso, Chávez renuncia. Chávez, por esa presión política que había, por esa masa, porque hubo momentáneamente un retiro del apoyo militar a Hugo Chávez. Ese retiro no significaba que los militares tomaron, El digamos, poder. las calles, los cuarteles o los centros de poder. No. Fueron pronunciamientos que se dieron de altos jefes militares, incluyendo al jefe del ejército, es decir, altos jefes militares le dieron la espalda porque cuando vieron toda esa violencia que se desató en el centro de Caracas, fue como el punto culminante ya de la crisis. Y ese sector militar le retiró el apoyo. Que es el deber ser de Solo las Fuerzas Armadas. que el otro grupo, o sea, el sector político que se oponía, que por cierto no eran las cabezas de los partidos políticos, sino movimientos De de trabajadores. la sociedad sociales. civil. Allí Empresarios. estaban unidos la CTV, que era la principal organización de trabajadores, estaba unido el sector empresarial y esos dos sectores Y los trabajadores de PDVSA. como parte de los trabajadores, pero era un movimiento, digamos, de mucha fuerza porque era el sector petrolero. Estos sectores eran como la vanguardia de aquellos sucesos, no el sector político. Entonces no había tampoco una orientación política de vamos hacia allá, sino que todo era como espontáneo. Creo que eso fue un problema porque no había una coordinación No había entre una coordinación. todos los grupos opositores en contra de eso. Y yo creo que eso fue porque Venezuela era una democracia, pero una democracia débil. Sus instituciones eran débiles
Y llegó ese señor a radicalizar y a poner una doctrina de revolución y de prometerle cosas a la gente que de una manera los alineó de un lado que no eran convicciones democráticas. O sea, ese señor desde que llegó no era democrático, para que sepan. Porque un presidente normal se hubiese ido. Porque sabía que la gente no lo apoyaba y él lo que hizo fue, Bueno, el tema de la renuncia fue justamente bastante, ¿cómo decirlo? Muy oscuro, todavía no se sabe muy bien. Lucas Rincón, que era en ese momento que era del ejército. Lucas Rincón era el Comandante. tenía un cargo de comandante, pero no del ejército, sino de las Fuerzas Armadas, era el comandante de las Fuerzas Armadas. Y él dice que se le presentó la renuncia, se le pidió la renuncia al presidente de la República y él dijo, la cual aceptó. Esa declaración es muy famosa en la historia de Venezuela. Nada más y nada menos que lo dijo. Que el comandante, pues es decir, Claro. si da esa información, tú tienes que dar tenemos por un cierto clip, ¿no hay un clip? Sí, hay un clip. Pero ¿no? incluso Vamos a ver. había un documento escrito de puño y letra de Hugo Chávez con la renuncia. ¿Se vio ese documento? ¿Se publicó? Ese documento Pues en eso algún está momento se mostró, pero desapareció. Claro, debe estar en una caja fuerte del susodicho, porque Pero- ahorita es Pero embajador en él Portugal. nunca habló, ¿no? O sea, Él- Chávez nunca habló y dijo, me voy. Chávez nunca dijo renuncia en una... o sea, En una su voz no. transmisión no lo dijo, digamos, abiertamente, pero él, digamos, acuérdate que él es decir, cuando hay todo este movimiento, le quita el apoyo al ejército y lo detienen. O sea, es detenido y lo llevan a la horchila, lo sacan de Miraflores. Los miembros del alto mando militar de la Fuerza Armada de la República Bolivariana de Venezuela deploran los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos, se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. En ese interín es que se produce la renuncia. Entonces todos los comandantes de las fuerzas, comandante del ejército, ¿cómo se llama? El ministro de la defensa, todos ellos se reúnen en Fuerte Tiuna para ver qué hacen. Allí es donde comienza la confusión, porque en paralelo el grupo de empresarios y el grupo de la CTV se van a Miraflores y algunos sectores políticos también, y allí es donde se conforma el nuevo gobierno. Y entonces allí Él no es estaba donde en comunicación con los militares, o sea, está cada no uno por su lado. se comunicaban, pero no era una cosa coordinada. Entonces allí es donde se hace el famoso decreto de Carmona, que era el jefe de Fede Cámaras en aquel momento, y es el que designan como encargado de la presidencia. Y allí empieza la crisis, porque también dentro del sector militar había también aspiraciones. Claro. Había gente que, es decir, ¿qué es lo que sucede muchas veces en ese tipo de transiciones? Son situaciones de transición, donde hay, por supuesto que donde la legalidad es subjetiva, es decir, hay un conflicto de calle, no es unas elecciones, no es un proceso democrático normal, sino que es una situación de crisis. Normalmente se conforma un gobierno provisional donde se integran todos los sectores. Esos sectores se ponen de acuerdo y deciden qué es lo que van a hacer. Aquí no, aquí cada quien estaba actuando por su cuenta. O sea, el sector militar reunido en Fuerte Tiuna, viendo a ver qué hacían, hablando con todos los comandantes. No hay que olvidar, y eso se lo recordamos a quienes nos escuchan, a quienes nos están acompañando en este momento, que durante esos días había un paro petrolero, había un paro empresarial, había un paro también laboral, porque también estaba la CTV involucrada en esos paros. Es decir, había una presión contra el gobierno. Que incluso Venezuela perdió mucho dinero por el paro petrolero. Claro, había pérdida, por supuesto. Con cualquier huelga, paro general, hay pérdidas económicas. Pero también hay que recordar que allí se habían tomado una cantidad de medidas. Se había cerrado el Congreso de la República,
se habían planteado una serie de cambios importantísimos, se había el Tribunal Supremo, es decir, los poderes públicos, todo eso estaba prácticamente cambiando y estaba intervenido. Y la gasolina se le echó Chávez a ese conflicto, porque Chávez hacía repetidamente locuciones presidenciales donde decía, vamos a ver quién puede más, y años después tú recoges en tu libro, estoy buscando justamente esa declaración, donde él dice, no sé si es una memoria y cuenta, o en el Congreso, o en la Asamblea ya, decía que él sabía que ese conflicto se iba a dar y él como que asusó a que eso ocurriera. Había siempre ese tipo de... Acuérdate que él siempre hacía estas alocuciones y estas Provocaciones, cadenas, claro. Eran siempre había una provocación, pues. Total. Y en ese momento los partidos políticos de oposición estaban un poco disminuidos. O sea, la fuerza estaba en los centros estos que hemos mencionado, la CTV, la Fuerza Laboral, y el paro petrolero fue el que le dio el golpe más duro, porque allí sí es verdad que se acabó la gasolina en el país, había una situación de crisis muy grande. Pero qué tenso, porque nadie me cuenta eso, mija. Entonces, Pues la gente no quiere eso no se ha vuelto a presentar en el país, ni siquiera en los conflictos más fuertes, porque a raíz de esa intervención, de esos hechos, la política del gobierno fue mucho más feroz en el control institucional. Es decir, ahí, posterior al paro, cuando ya Chávez regresa, se despide a 20.000 trabajadores de la industria petrolera, y eso incluyendo los gerentes más preparados de la industria. Uh-huh. Allí empieza la crisis de la industria también petrolera. empezó esa atomización y cambiaron a la estructura de los militares. Totalmente. Para más control, como que esto no me vuelva a pasar. Pero te voy a decir, no solamente fueron prácticamente pasados a retiro todos los altos oficiales, sino que adicionalmente se creó una nueva, digamos, formación para los militares. O sea, toda la parte ideológica y de... Adoctrinamiento. La doctrina militar cambió totalmente y comenzaron ya programas donde, por ejemplo, más nunca aquí los militares hacían sus especialidades en Estados Unidos, en Perú, en otros países, incluso Brasil. Que eran Europa. ideales occidentales. Con formación occidental. Aquí empezaron ya a a enviar a los altos oficiales a Cuba, a Rusia y a otros países que en el futuro se consolidó esta alianza que hoy se conoce con esos países. Allí es donde se forman ahora los militares nuestros. Uno de nuestros patroncitos nos preguntó que si usted sabe que si Chávez pidió ir a Cuba, o eso es como un rumor. Sí, eso pareciera que sí, que si ojalá se hubiese ido. Que si lo sacaban. Allí hubo ciertas negociaciones para que se fuera a Cuba. Había un sector militar que no quería que se fuera, sino que lo enjuiciaran. Que se hiciera un proceso, porque después hablamos de eso. Los muertos, los fallecidos del 11 de abril tienen que ver con una política de protección de Miraflores, de las manifestaciones, que eso ya el gobierno estaba preparado para enfrentar las manifestaciones que intentaran llegar a Miraflores. Que va de la con mano francotiradores. que dijiste de que ella estaba, o sea, que Chávez lo que hacía era como que echarle fuego al conflicto y se estaban preparando para una confrontación. Que repito, señores, una persona, un presidente con convicciones democráticas y valores democráticos no hace esas cosas. No va a decir que quiere más conflicto para que todas se caigan y que choquen las personas y que haya riesgo de muerte. Eso no pasa. Si hay tanta presión, lo más normal es que renuncie. Y si ya renunció, que haya algún tipo de diálogo nacional. O inicia unas negociaciones, como han hecho muchos presidentes en Latinoamérica. Hemos vivido cosas parecidas. Que hacen concesiones como a la se población. vivió en Argentina recientemente, en Colombia. En Colombia, o sea, en Chile, países donde prácticamente las manifestaciones incluso más violentas, porque estas no eran violentas. En Chile incendiaron hasta las estaciones de metro. ¿Y qué hizo? ¿Que Piñera fue?
negociar. tuvo que ceder. Y lo que hizo Chávez fue, yo no voy a ceder, voy a seguir. De hecho, el presidente chileno viene de ese movimiento estudiantil que tomaron las calles en aquellos años, creo, de conflicto en Chile. O sea, él era uno de los dirigentes más importantes. El anterior, Piñera. No, el que Boric. Boric viene del Boric. movimiento estudiantil. Oh. Sí. ¿Sí? Él se hizo diputado y de diputado ganó las Qué elecciones. genial. Es como la historia de lo que puede haber sido Guaidó aquí. Es como la misma generación, ¿no? Sí, Fue estudiante, pudiera ser, exacto. terminó siendo diputado y es Exacto. como que si Guaidó termina siendo presidente es la Sí. misma carrera por lo menos. Los círculos bolivarianos eran como el arma social del gobierno de Chávez en ese momento. Cuando se convocó la protesta en Chuao para los trabajadores de PDVSA, la CTV, todo eso, ¿no? Durante la protesta es que se dice vamos a Miraflores, ¿no? Lo dice según Carlos Ortega, varias personas dicen vamos a Miraflores y la marcha se dirige a Miraflores por distintas avenidas de la ciudad. Pero ya no sé en qué parte exactamente estaban del centro, los círculos bolivarianos. No, en Puente Llaguno. Estaban distribuidos en varios lugares, porque esto es lo que en política se llama un cordón de protección. El escudo humano. El escudo humano que lo haces con activistas y con gente, con personas, no con las Fuerzas Armadas solamente, sino lo haces con personas. Con civiles. O sea, toda Miraflores estaba O rodeada sea que de gente. si pasas, matas a alguien. Exactamente. O sea, es un escudo humano. O sea, para pasar, y si hay agresiones, ahí va a haber muertos. Por ejemplo, a unos metros de Miraflores había una tarima con música y fiesta y todo. Y gente ahí. Durante varios días. Cosas Exacto, que uno como dice, pero esto... Desde 2 días antes, ¿no era? ¿Ah? Desde 2 días antes del 11 de abril. Desde varios días antes, pueden ser 3, 4 días antes del 11 de abril. Gente allí con tragos y música, y ahí estaban. Estaba, por supuesto, las Fuerzas Armadas tenía el control de la zona. Por ejemplo, toda esa avenida que da hacia Miraflores, en la avenida Urdaneta, todos esos sitios, por ejemplo, los hoteles que están allí, etcétera, todo eso fue revisado y puesta gente ahí de vigilancia. Antes del 11 de abril. Antes del 11 de abril. Hay un hotel por ahí famoso, uno de esos hoteles que están ahí cerca de Miraflores. Estos que llaman los pistoleros estuvieron ahí también varios días antes. Eso incluso me lo confirman a los pistoleros que yo entrevisté para el libro, que ellos varios días antes fueron convocados y se reunían allí en Puente Llaguno, en la parte de Miraflores, en la parte de abajo de la avenida Baral que va hacia el centro, hacia el Silencio. Ellos estaban todos por allí. ¿Y esa gente regados. dónde la sacan? ¿Dónde sacan esos pistoleros? Bueno, fíjate tú, la mayoría eran funcionarios del gobierno. Oh, La mayoría, casi todos trabajaban para el gobierno. Esos eran y ahí... eran como ahí están. los viejos... ¿Cómo se llaman estos? Los que estaban en Los moto, colectivos. Los colectivos. Esos, Antes de los colectivos. los eran colectivos círculos. se formaron posteriormente, Ujú. que son los que tenemos ahorita, que son los llamados colectivos armados, que son mucho más organizados que antes. Estos Que son antes grupos irregulares. Era menos, por supuesto que estaban organizados, pero los de ahora son mucho más. Están más profesionalizados. Son más profesionales. Sí, tienen nombres, tienen banderas, tienen... Motos, o sea, tienen... Se reúnen. Incluso creo que tienen muchos de esos tienen salario. O sea, son gente organizada. Ujú. En aquel tiempo eran funcionarios, amigos, militantes, activistas. Eso eran los que estaban. Yo conté el número de pistoleros a través en la investigación, con los videos, con todo esto. Y de lo que se pudo ver a través de estos recursos que en esa época se podía investigar un poco más que 2016. ahora. O sea, no fue hace 2006. tanto. Eso, 2000. ¿Qué dije yo? 2016. 2006. 2006. O sea, podías ir al canal de televisión, que el canal de televisión informaba la realidad y te podían dar ¿cómo se dice Videos. footage? Ajá, los videos Sí. para que tú veas. Yo veas la pasé realidad. varios días en los siguientes canales, en Globovisión,
en el Canal 4 y en el Canal 2, viendo los videos esos que normalmente no todo sale en los noticieros, sino que es material de archivo. Pero igual todo eso fue televisado, ¿no? Sí, casi O sea, todo eso fue yo le pregunté a mi mamá. Porque es que los canales funcionaban con libertad y, Ajá. por supuesto, hay un conflicto y Bueno, mandaban las cámaras y los periodistas. Es famoso que Los Chávez reporteros. se encadenó y los Y te canales partieron. decidieron dividir la imagen en dos. Dividir la pantalla, así Sí. como... Mi mamá yo le llamé a mi mamá y le dije, mami, ¿qué te acordás de ese día? Y me dijo, bueno, todo el mundo estaba al lado del televisor pendiente de lo que pasaba y que no, y ese señor renunció. Sí, y todo el mundo además- feliz. Y después además volvió. Hubo un tiempo en el que había protestas y ya había tiroteos cerca de Miraflores, en la avenida Baral, por ahí, ¿no? Y estaban poniendo comiquitas en el canal. ¿Cuál canal era? ¿El 8? Sí, bueno, sí, ponían comiquitas, como que si Como que si no estuviera estuviera pasando normal. nada. Exacto. ¿Qué es lo que Y pasa? mientras estaba ocurriendo un tiroteo. Hay en que ese momento. recordarle a la gente que si eso hubiera ocurrido en esta época, la gente no hubiera estado pegada a los canales solamente, Sino sino en que las redes estaría con el sociales. teléfono aquí, con el Claro. tablet, con... Estuviésemos como en el 2014 y 2017, pero con televisor y libertad de prensa. Sí, tal cual. Yo recuerdo, yo quería preguntarte cómo viviste tú ese día y compararlo con cómo lo vivimos nosotros, que tenemos distinto. Tú tienes 26, Que yo no yo tengo 31. Tú eres un poquito mayor. Ajá. Vamos a Un decir poquito, cuánto. un poquito Un nada más. Entonces, ¿tú qué recuerdas de ese día? Bueno, no, es que, mira, todos esos días eran muy difíciles para los reporteros. Yo no era tan reportero porque yo era editor del área de política y también de investigación en el Universal. O sea, tenía, digamos, responsabilidades de organización y tenía mi gente repartida por todos lados. Entonces, yo vivía en aquella época en Bellomonte y bueno, me iba para el canal, para allá, para el periódico, me venía para la casa, llegaba tardísimo, todo el asunto del paro, no había sitios, todo oscuro en la noche, barricadas muchas veces, a veces tenía que pasar con el carro y pasar barricadas que todavía estaban echando humo. Era, o sea, la tensión en todos esos días era muy fuerte. Wow. Ahora, el día del 11, uno sentía que algo iba a pasar, pero uno no podía saber que eso iba a pasar mañana o pasado mañana. Uno sabía que en algún momento. Pero ya ese día en Chuao, el gentío era tan grande y los discursos eran ya tan fuertes. Yo recuerdo que yo a mediodía me fui a mi casa rapidito para ver qué tal. Y cuando yo llegué a la casa y que me tenía que devolver, sentí que ya la marcha había arrancado hacia el oeste. Y ya se sentía, había pasado por el elevado ese que está por allí en la zona de Bellomonte. Ajá. Ujú. Y yo sentía ahí entonces yo me fui por arriba por la Cotamil para poder llegar A la Avenida Universidad. Claro. al Universal, ¿no? Una ruta más fácil, ¿no? Y cuando yo llegué, ya se oía o sea, que iban a ir hacia Miraflores, Pero porque qué ya rico se había se hubiese decidido. sentido eso. Hay que recordar también ¿Cómo se que- sintió eso? Como Hay que esa- recordar Que también tenés que- emoción, así como, "Ay". Sí, no, es que uno decía y Había nervios. todos los periodistas, cada uno en su sitio, los que estaban en Pero qué divertido. los que se fueron a la Perdón. los que se Divertido fueron ser a la politólogo. marcha, los que se fueron, varios se fueron a la marcha. Claro. Otros estaban monitoreando desde la oficina. O sea, uno se combinaba también, uno buscaba una manera de organizarse porque no todos tenían celulares tampoco. Ay, verdad. Era una época... esos ¿Qué pichos- celulares había en el 2016? No, 2000, 2002. 2002, sí, perdón. sí, había celulares, pero uno Eran los grandotes. Los bloques Los claro. grandotes. ¿Por qué no te todavía no hicieron estaba bien? el ya StarTAC. estaban, no, ya estaban más o menos, Era como el Motorola ese Ya no era el bloque grandote, pero era así grande con tapa con por la abajo. pila arriba. Pero era como así de delgado. Que tenía una pila arriba, claro. Era como yo el me- tamaño de un iPhone, pero con una tapa. Claro, yo me debajo de acuerdo. las Entonces teclas. uno se comunicaba con los celulares, los que estaban en el sitio, mira, aquí estoy, tal, no sé qué. Y viendo a ver, porque al final nosotros tenemos que hacer el periódico. O sea, los que estábamos en un periódico, es decir, hoy en día con los portales tú simplemente mandas por el celular y ya publicaste la información. Allí tú estás trabajando para el día siguiente, salvo los medios
televisivos o la radio que transmitía desde los lugares, ¿no? Nosotros teníamos que preparar el periódico para el día siguiente. Y teníamos que hacer análisis, o sea, acompañarlo con ciertas cosas, entrevistas, todas esas cosas. Es una presión muy grande, ¿no? Claro. Y no, qué ansiedad. Y la hora del cierre, pero a la vez estás viendo lo que está pasando. Tú dices, esto se está cayendo, pues. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ese día, bueno, hasta el director se fue caminando para ver lo que estaba pasando en la calle. Y todo ahí no fuimos para la calle. Yo salí también en la calle estaba toda esa zona del centro ocupada por la gente pro-oficialista, digamos así. Uno le da por las franelas, por las cosas, pero un gentío, o sea, era mucha gente. Todo eso hasta el puente de Fuerzas Armadas y en la parte de la avenida Baral hasta abajo. Pues todo eso estaba lleno de gente del oficialismo. Y entonces, pero venía esa masa de gente De oposición. de oposición desde Chuao. Pues. ¿Y qué querían ellos? ¿Entrar a Miraflores y decirle a Chávez, anda, vete? Sí, llegar Iba- ahí hasta protestar. En casi todos los países del mundo donde hay esas manifestaciones, la gente llega hasta la puerta del poder y con pancartas y pegan gritos. Claro, y le dicen al Hasta en poderoso Estados vete. Unidos no tomaron el Congreso Claro. Es cuando verdad, lo de Trump. es verdad. Entonces, ¿Hasta o sea, dónde llegaste tú ese día que saliste? no, yo no llegué hasta Miraflores, llegué más o menos hasta Puente Llaguno. Más o menos hasta Llegaste Puente cerca. Llaguno. Pasa que yo no es que iba en la marcha, yo era viendo lo que Claro. pasaba y veía a la gente, hablaba con ¿Y preguntaba. como a qué hora es que empezaron los tiroteos? Entonces, cuando empezaron los tiroteos, allí sí la cosa se puso fuerte. Y, bueno, Se devolvieron. Pero fue en la tarde, fue como en la regresé- tardecita me noche. regresé No. Fue como a las 2. me regresé al periódico porque tenía que mantener Claro. la coordinación de lo que estaba pasando, ¿no? Yo tenía también una periodista en Fuerte Tiuna, cubriendo la parte militar, en fin. Entonces uno empezaba a recibir información de todos lados. Cuando los militares daban declaraciones a los medios. allí había siempre, uno siempre tenía periodistas destacados en la zona militar y es más, yo fui reportero militar en alguna época y a mí me daban un carné para poder ir Ay, qué a bueno. todas las instalaciones militares. Eso ya no pasa. Eso ya no existe, por supuesto. Ya no dan declaraciones a medios. Yo entraba en todos lados y tenía mi carné de la cuestión militar como reportero militar. ¿Qué termina de ocurrir en el transcurso de la tarde y la noche del 11 de abril y que amanece al día siguiente? Y te voy a contar, repito, cómo lo vivimos nosotros, ya que nos contaste tú. Yo lo viví, yo tenía 10 años y yo estoy en la casa, mis papás viendo la televisión. En Barquisimeto. En Barquisimeto, yo viví en Barquisimeto. Y yo recuerdo, nada, ese día hubo muchos problemas, o sea, mis papás estaban muy tensos. Yo no recuerdo muy bien el 11, pero recuerdo muy bien el 12 porque yo amanecí. Y yo le digo, ¿qué pasó? Renunció, hijo. Y yo, mentira, me están mintiendo. ¿Cómo que renunció? Sí, se fue, Chávez se fue. Y yo me Estaban emocioné, feliz. yo Ay, estaba qué feliz. Y yo era un niño, yo no entendía, yo solo entendía que era bueno, que se había ido. Y sí, se fue y yo pensaba que me estaban mintiendo. Eso es lo único que Qué recuerdo. bonito que es un haber sentido recuerdo. eso, ¿sabes? Como, ay, se fue Chávez. ¿Y tú tenías que 5 años? Ah, pero yo no me acuerdo. ¿Qué, O sea, qué te dijo tu mamá que estaba yo la haciendo llamé y ese le día? dije, hoy la llamé y le dije, mami, vos sabés que va a ser este episodio. ¿Qué te acordás y qué yo estaba haciendo? Me dice, Ana, tenía 5 años. Yo no me acuerdo qué estabas haciendo porque tu hermano tenía 1 año. Claro. Mi mamá estaba que sí. Mentira. ¿En qué mes? ¿Abril? Sí, mi abril mi de hermano 2002. tenía como 5 meses. Mi mamá solamente dice que todos estamos alrededor del televisor. Mi abuela vive al lado, en la casa de al lado. Entonces todos estamos en un solo televisor. Sí. Bueno. Y que después que todo el mundo estaba muy feliz porque que no, ese señor se fue. Y después no y volvió. Para mí fue algo similar al 11 de septiembre del 2001, cuando caen las Torres Gemelas. Ay, ¿te acuerdas Porque de eso? yo me acuerdo porque todo ocurría en torno al televisor. Claro. Que todo el mundo Claro, veía claro, las claro, noticias Sí, en que televisión. te sentabas así y todo el mundo, Dios mío, ¿qué está pasando? Y Eso ya no transcurría todo el día sin despegar la mirada del Claro. televisor. Eso pasó como pasó otros días, como la elección del 2006 también ocurrió, o la constituyente en el 2007. O sea, hay varios hitos de nuestra historia, y bueno, eso fue la historia mundial el 11 de septiembre, pero que ocurrían en torno al televisor. Entonces, Claro. bueno, Eso ya no pasa. que yo creo que también la gente joven, o sea, tipo, yo también soy joven, pero yo me acuerdo que yo podía prender Globovisión y yo veía cosas. O sea, yo incluso me acuerdo el último día que Globovisión fue opositor
O sea, y después pasó a ser chavista y no volvimos a ver noticias ahí. Y el día que Que fue el día después o el día antes de una la elección de Manuel de Rosales. Capriles. No. Sí, fue abril ¿Fue de 2014. Capriles y Maduro. ¿Sí? Sí, lo vendieron Bueno, como un mes y antes. recuerdo cuando cerraron RCTV, me recuerdo en el momento. Y yo creo que muchas de las personas que nos están viendo no tienen experiencia de ver noticias en televisión. O sea, es como, o me meto en internet y lo busco, pero no vas a aprender un canal nacional y tú vas a ver noticias de lo que está pasando en el país. Entonces, para que vean el poder que tiene la censura, porque antes todo el mundo se enteraba de lo que estaba pasando. Claro. Y lo podías ver en ese momento y Sí. te lo reportaban. Claro, porque además podías ver prácticamente en vivo lo que estaba pasando, porque todos los medios tenían capacidad para transmitir directamente desde el sitio de los acontecimientos al canal y del canal a tu casa, pues. Entonces eso es algo que perdimos prácticamente Sí, ya eso no. después con la compra de los De los medios. de los Ni las medios. protestas de 2014 ni las de 2017 se Sí. transmitían en vivo en televisión. Bueno, yo me acuerdo algo que me indignó, me dio más rabia. Estaba en Maracaibo y yo un día salí a marchar. Yo no sé por qué estaba marchando, no me acuerdo, pero fue una marcha larga. Y llegamos a un lugar donde estaba un alcalde de otro municipio que es medio malandro, no voy a decir el nombre, pero era un malandro asqueroso. Y recuerdo que puso como pura gente de esa de él arriba en un elevado a disparar. Y eso fue un drama, yo me tuve que esconder, volver, no sé qué. Yo llego a la casa y nadie sabe. No, ese evento. Nadie Nadie- sabe, nadie o se sea, entera. yo dije, yo me Exacto. muero ahí y nadie sabe lo que pasó. Así es, bueno. Y me dio fíjate. rabia porque dije, qué bolas que yo hice todo un día y no hay nadie como reportándolo y que esto tenga incidencia en la política nacional, ¿no? Eso está pasando en todos lados y nadie se entera, para que vean el impacto de los medios de comunicación. Pero volviendo al tema, que ya narramos cómo lo vivimos nosotros. ¿Qué termina de ocurrir el 11 de abril? Bueno, es que justamente, es decir, cuando ya se da esta separación entre los militares que están en Fuerte Tiuna, el grupo que está en Miraflores, ¿verdad? Y un sector militar que está dudando en qué hacer, que es el sector que más capacidad de fuerza militar tenía en ese momento. Se fue la luz. Wow. Bueno, pero podemos Pero ir hablando. afortunadamente Vale. estamos grabando porque estamos con se puede pilas. grabar. Venezuela. Pero Bueno. se puede grabar con esta luz. Sí. La Ok. gente entenderá. Bueno, La gente entiende. entenderá. Esto es Mira, lo que estamos pasa en Venezuela. Para que vean. En Caracas. Imagínense la afuera del país. Es Bueno, muy raro. se ve Afuera la del luz, país pero no, se fue. del Estado. Bueno, ¿no? volviendo a eso, ese sector militar era el que estaba encabezado por Raúl Baduel, que estaba en Maracay y era el jefe de esa guarnición, que era la que tenía más capacidad de movilización armada a la hora de tomar una decisión o a la hora de sacar a las fuerzas, de las fuerzas militares. O sea, él tenía la capacidad para mover las tropas y tomar Miraflores. Y él estaba dudando de qué hacer. Él era comandante de esa unidad allá en Maracay. Y él no compartía la negociación que estaba haciendo el grupo que estaba... El grupo civil. no, el grupo militar Ah, que estaba ok. allí y tampoco el grupo civil. O sea, Él estaba cada quien aparte. estaba por su lado. Y Baduel es el que finalmente inclina la balanza, porque él está en desacuerdo con este grupo que asume el poder. Fíjate tú que ahí no hay un consenso de hacer lo que decía yo antes, lo que es lo que debió haberse procurado hacer, un grupo que integraran, por ejemplo, 5 personas representando cada sector para hacer un gobierno provisional de transición que decida qué es lo que se puede hacer. Porque en ese momento tampoco se podía, digamos, decidir que el presidente del Congreso, de la Asamblea Nacional, fuera el presidente, porque era toda la Asamblea Nacional prácticamente era oficialista y presidida por Diosdado Cabello. O sea, no era lo viable. ¿Verdad? Entonces la transición tenía que ser un grupo de civiles y militares que, digamos, tuvieran la confianza de la gente. Entonces, ahí Baduel tenía dudas. Todos querían ser, digamos, o presidir ese presunto gobierno tradicional. Entonces, en esa disputa y en esa transición, Raúl Baduel cambia de posición y va y manda a buscar a Chávez a la horchila.
Y él tenía la fuerza para él hacerlo. tenía la fuerza para ponérselo. hacerlo. Estos, aunque estaban allí, hasta el comandante del ejército y el ministro de la defensa, ellos no eran los que manejaban las tropas en ese momento. Tenían digamos, la jerarquía, pero no las tropas. Ujú. En un momento de crisis, el que tiene el poder es el que tiene la capacidad De movilizar de tropas. movilizar tropas. Y hay que recordar algo. Muchos de los generales, comandantes de fuerza, que se pronunciaron en ese momento diciendo que retiraban el apoyo al gobierno, Dan preso. no, ellos, bueno, no sé qué pasó con muchos de ellos, porque eran varios los que se pronunciaron de los comandos más importantes del país. Ellos notificaron también que ellos no iban a movilizar tropas. O sea, que ellos dejaban eso en manos de pero no la joda. gente que estaba. ¿Ah? Ellos no jodan. Hubiesen hecho. O sea, varios de los pronunciamiamientos dijeron no vamos Claro, incluso, porque se estaban ahorrando más incluso violencia, ¿no? en la guarnición más importante, que era la Caracas, hubo una división ahí. Estaba Carneiro, por cierto, el general Carneiro, que quiso mover las tropas para proteger Miraflores y sacar a toda esta gente de allí, pero no tenía, toda la gente media le pusieron trabas y no dejaron sacar los tanques ni las... Qué bueno. ni Algo, las- ahora que menciona a Baduel, Ajá. es una pregunta que también hizo Samuel, que dijo que ¿por qué piensa que Baduel cayó en desgracia a pesar de haber sido clave para el retorno de Chávez? Creo que ya lo respondió, ¿o no? No, porque cómo cae en desgracia después. Bueno, lo que pasa es que él tiene dos momentos. Ese para él es el momento más importante, pero ahí, ese mismo día, Chávez lo traiciona porque duda de Baduel, porque Baduel ha estado dudando. Ujú. Ahí él no es que él tuvo una posición desde el primer momento, sino que él exigía una participación más importante en el cambio, en la transición. Entonces, Baduel, cuando lo va a buscar, manda un equipo de helicópteros a buscarlo a La Orchila con la orden de que vayan a Maracay, Mm. donde Baduel le iba a imponer una serie de requisitos que él iba a firmar, acuerdos mínimos. Entre esos acuerdos estaba elecciones libres. Estaba una serie de peticiones de llegar a un acuerdo con la oposición, etcétera, etcétera, de reenrumbar el país, pues. Y Chávez no... Dijo que no, o no fue para Maracay. No fue para Maracay y los helicópteros, en lugar de ir a Maracay, se fueron directo ¿Y por qué le a pararon bola Caracas, a a Chávez, Miraflores. vale? Porque volvió otra vez o sea, al liberarlo, otra vez los comandantes, o sea, Ay. ¿cómo se Empieza- llama? El Tengo ministro de frustración. Defensa, etcétera, todos, se Lo tratan de voltean. presidente. Claro. Si Se es voltea. boba, Baduel hubiese ido para allá, papi, usted me firma para atrás y no estuviésemos aquí, pero bueno. No, bueno, y Baduel al Entiende. final terminó sus años en la cárcel. Entonces, claro, Es verdad. es haber confiado en que Chávez iba a cumplir. O sea, Claro, una pero- ingenuidad pues, de su parte. Es decir, lo lógico era o bien sacarlo del país y negociar con él afuera. Yo creo algo que así. muchas personas subestimaron como las ganas de ser un dictador, porque eso es lo que era, de Chávez. Sí, o sea, sí, sí. creo que subestimaron las ganas que él tenía de tener el poder y pensaron que él iba por algún momento como Sí. a flaquear a favor de la democracia, que no era. Tú sabes que hay una anécdota que no sé si es tan conocida. Recién el electo presidente, él va caminando por Miraflores, no sé qué, alguien, no sé si es una entrevista o le dicen o le preguntan, y él dice, cuando ya se está planteando esta reelección después de la constituyente, que se hace una nueva elección, que por supuesto él gana, y entonces él les dice que él no es como los demás presidentes, que se van cada 5 años. Wow, O sea, lo no dice sabía. así. Tal cual. Yo no Entonces, sabía eso. sí, él ya sabía lo que quería. Él desde el primer momento sabía lo que quería, para Bueno, que él, sepa. él era como los Fidel Castro. Claro, él era ese pero es tipo que de muchas presidente. personas dicen, no, es que él se volvió autoritario después de tantos años. Y después cuando él dice que iba a estar hasta fíjate, esta cuestión del tiempo que estábamos hablando al comienzo. Él dice,
él siempre dijo, voy a estar hasta el 2021. Ajá. Él decía ¿Entiendes? eso, yo me acuerdo. Entonces, ojalá que hubiera sido hasta el 2021. Ojalá. Pero fíjate tú. Otra promesa incumplida. Otra promesa que ¿Entiendes? no me cumpliste. ¿Por qué? Porque te ¿Entiendes? moriste. Y ahora Maduro está hablando del 2031 Es y verdad. no sé cuánto de ahí Claro, para adelante. y es que no... ¿Cómo ibas a subestimar a un hombre que juró por una moribunda constitución? Eso, Ahí tú ves eso que creo no que se tenía... fue la primera red flag. Bueno, de tantas, hubo pero muchas wow. en la campaña también. La Sí, primera pero- red flag fue el golpe con el del 92. Y fíjate verdad. tú, estábamos hablando de 21 años, de 20 años. Ya Maduro lleva 10 años en el poder. 10 años, y eso Lleva es 10 no nos hemos mucho dado tiempo. cuenta, ya lleva 10 ¿Se años acuerda en que el poder. todo el mundo pensaba que él era estúpido? No, Y que iba a no. durar un año. Que iba a durar un año dos. porque él era estúpido, porque Chávez era, porque Maduro era bruto. Y también lo subestimamos. ¿Vos te Bueno. acuerdas del día que ganó Maduro? Yo lloré. Sí. Es que no se necesita ser ni inteligente ni bruto para mantenerse. Pero Es verdad. lo que se necesita es estar bien asesorado y él está bien asesorado por los rusos. Sí, ser astuto, ¿no? También saber cuánto darle a cada quien para que no Exacto. te quiten a ti lo que tú tienes. Luego del 11 de abril, se va Chávez, lo trae Baduel. Chávez traiciona a Baduel. ¿Cómo termina Baduel en la cárcel? Él se le voltea eventualmente. Bueno, o sea, ya eso vamos a es hablar de eso, pero sí te su gran quería opositor. comentar que esa noche en Caracas hay un silencio como nunca. La noche Yo del re- 11. yo- De la noche del 11, yo regresé a mi casa tarde, entré al estacionamiento, abrí la puerta del estacionamiento, de la reja, todo nervioso, pues, 10, 11 y pico de la noche, no recuerdo, pero era muy tarde. Y aquel silencio, ni siquiera había luces en los edificios. Yo vivía en Bellomonte en esa época. Y yo tenía una sensación de que eso no iba a progresar. O sea, Ay. yo sentía. Y al día siguiente, cuando yo a las 10:30 me fui más o menos otra vez a la torre del Universal, empecé a ver a la gente llamando, o sea, a los en aquel tiempo, círculos bolivarianos, y la gente llamando a ir a Miraflores. O sea, ya el regreso, ya se estaba produciendo ese regreso, o ya Chávez ya lo estaban esperando en Miraflores. El 12. ¿O el 13? El 13. El 13. Pero el 12 es el día que ocurre Perdón, toda la parafernalia con el Fedecámaras, 13 es el día que ocurre todo el asunto en Miraflores, todo esto que estamos hablando. ¿no? Con Baduel, y que lo manda a traer, ¿no? Me equivoqué de día. De día. Sí, es que fueron días intensos. El 13. Y el 12. Y entonces esa noche del 12, ese silencio en toda Caracas, y al día siguiente viene el regreso de Chávez. Bueno, en conclusión, Quedamos a medias. gracias Francisco por acompañarnos. Gracias. Fue Bueno, no, increíble. muy sabrosa la conversación. Sí, ¿no? me gustó Sí. mucho y ojalá todos los que nos están viendo, porque yo lo disfruté, y que no vivimos esa época o que pensamos que lo de Chávez fue hace tanto tiempo y la verdad no fue hace tanto. O sea, yo siento que es historia política venezolana reciente, pero aquí pasan tantas cosas que uno se olvida. Sí. Compren el libro, descárguenlo. Sí, Balas de Abril. Mostralo. Aquí está. Editado por Editorial Dávar, lo pueden conseguir en editorialdavar.com. Y todos los libros de esta editorial son buenísimos. Yo he Sí, leído 2. hay unos buenísimos. Y este es bastante bueno, miren, la calidad de impresión es muy sabrosa. Sí, es rico para leer. Yo lo rayo de allá para acá para Yo también. recordar. Pero Gracias. leen el libro, síganos a nosotros en todos lados. Sí, en A Medias Pod en Twitter, A Medias Podcast en Instagram, A Medias Pod también TikTok. en TikTok. ¿Tus redes, Francisco? F. Olivares 10 en Twitter. Y el mismo F. Olivares 10 lo tengo en Facebook y en Instagram. Ya ¿Tú eres más de saben. Twitter o de Instagram o de Facebook? Soy más de Twitter, pero me está gustando el Instagram. Sí. Entonces, ya saben. Gracias. Nos Gracias, vemos. Hasta el bye. próximo capítulo.